A comienzos del siglo XII, Navarra parecía destinada a desaparecer. Tras la muerte de Alfonso I el Batallador, Aragón y Castilla aspiraban a repartirse su territorio. Pero en ese momento inesperado, un noble de linaje real casi olvidado fue proclamado rey, García Ramírez, el Restaurador. Su reinado no se basó en grandes conquistas militares, sino en la diplomacia, la astucia y la capacidad de sobrevivir entre gigantes. Hoy viajamos a los años en que la monarquía pamplonesa renació contra todo pronóstico. El testamento de Alfonso I dejó una situación crítica en el reino de Aragón, que fue aprovechada por el reino de Pamplona para independizarse después de más de 50 años de unión. Un grupo de la nobleza y del alto clero elevó al trono a García Ramírez IV, descendiente de la dinastía Jimena y nieto de Sancho IV. Además, contó con un gran apoyo de la población. Era el candidato idóneo para restaurar el reino de Pamplona, tanto por sus dotes personales como por su linaje. Los hijos de Sancho IV habían fallecido sin dejar descendencia y los hermanos de Sancho IV estaban inhabilitados por haber participado en el asesinato del rey en Peñalén. La postura de Roma ante esta situación admitió la restauración de la monarquía pamplonesa, pero dilató hasta el año 1196 el reconocimiento formal de los reyes navarros a los que llamaba duques. La entronización de García Ramírez IV generó tensiones en el reino de Aragón. Ambos buscaban hacerse fuertes ante la potencial amenaza de Alfonso VII de Castilla y León. Por eso acordaron un pacto de reconocimiento mutuo en enero de 1135 en Valdoluengo, en la frontera de ambos reinos, donde firmaron un acuerdo que establecía las bases de convivencia entre ambos reinos. Ramiro II aceptaba la restauración de la monarquía pamplonesa en García Ramírez IV y éste reconocía la autoridad de Ramiro II en Aragón y rechazaba cualquier pretensión sobre la corona aragonesa. El contenido de este pacto tenía los siguientes puntos. Hubo un apadrinamiento teórico donde Ramiro II era el padre. Se repartieron las funciones, Ramiro sería el titular del poder soberano y García Ramírez detentaba todas las funciones militares ya que Ramiro estaba incapacitado por su condición de clérigo. Se delimitaron las fronteras tomando como base la partición realizada durante el reinado de Sancho Garcés III en el año 1035. Ramiro II reconoció los territorios fronterizos de Roncal, Villafranca de Navarra y Valtierra para los navarros, con la garantía de que sus descendientes no pudiesen reclamarlo, todo ello a cambio del vasallaje del reino de Pamplona. Y por último se comprometieron en una cooperación defensiva ante cualquier enemigo. Este acuerdo permitió dirigir a ambos reinos hacia otros frentes. Ramiro para consolidar el reino y buscar una solución dinástica que culminaría en el matrimonio de su hija Petronila con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Y por parte de García Ramírez se dirigió a la defensa de la independencia de Navarra y la afirmación de su posición frente a Castilla. Para ello se aseguró la fidelidad de los territorios vascongados mediante concesiones, reforzó su posición económica con la incautación del tesoro de la Catedral de Pamplona y buscó apoyo en el rey Alfonso VII de Castilla y León. Sin embargo, este pacto no fue bien recibido por la minoría de la nobleza pamplonesa que quería una independencia total. En el 1135, en Nájera, García Ramírez IV rindió homenaje a Alfonso VII. A cambio, el castellano le ayudaba militarmente y recibía los territorios de Álava y Guipúzcoa. Este hecho suponía colocar a Pamplona bajo el amparo de Castilla. Desde ese momento, García Ramírez dejó de citarse en los documentos aragoneses como rey de Pamplona bajo los dominios de Ramiro II. Este pacto suponía para Alfonso VII reforzar su prestigio imperial y asegurarle un aliado en el norte de la península, y para García Ramírez IV sobrevivir en un escenario de presiones externas, sobre todo del Reino de Aragón. Sin embargo, Pamplona mantuvo un margen de maniobra diplomática.
alternando momentos de acercamiento con episodios de tensión con Castilla y León, aprovechando la rivalidad que éste tenía con el Reino de Aragón. Como vasallo de Alfonso VII, García Ramírez colaboró en las expediciones de Córdoba de 1146 y de Almería de 1147 y prestó consejo en las reuniones más importantes de la curia regia castellana. La relación que mantuvo con el sucesor de Ramiro II, con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV y príncipe de Aragón, al principio fueron de desconfianza. García Ramírez accedió al trono de Pamplona en contra de las aspiraciones del Reino de Aragón y su separación siempre fue vista como una pérdida. Esta tensión derivó en enfrentamientos fronterizos en La Rioja y en la ribera del Ebro. García Ramírez buscaba afirmar su autoridad en los territorios que habían pertenecido al Reino de Pamplona en el pasado, mientras que Ramón Berenguer aspiraba a consolidar el legado de Alfonso I. Esta desconfianza con el paso del tiempo llegó a momentos de acercamiento. Ramón Berenguer necesitaba evitar un frente abierto con Pamplona para concentrarse en la expansión hacia el sur, mientras que García Ramírez buscaba la supervivencia de su reino, lo que llevó a alternar alianzas y pactos tanto con Aragón como con Castilla y León. La restauración de Pamplona fue recibida con suspicacia tanto por Castilla como por Aragón. Alfonso VII buscaba consolidar, como os he dicho, su proyecto imperial integrando bajo su autoridad a todos los reinos peninsulares, mientras que Ramón Berenguer IV perseguía heredar el legado de Alfonso I. En este contexto, Castilla y Aragón pactaron el reparto del reino de Pamplona. Las zonas orientales serían para el reino de Aragón y las occidentales para Castilla y León. Hubo hasta 5 acuerdos de este tipo, pero ninguno de ellos se materializó. Debido a la habilidad diplomática de García Ramírez, a su vasallaje con Alfonso VII y a la necesidad de Ramón Berenguer IV de expandirse hacia el Mediterráneo y el Valle del Ebro. Por otra parte, García Ramírez, para consolidar su posición, cultivó una red de alianzas matrimoniales. Él mismo se casó 2 veces, la primera con una noble francesa, Margarita de la Igle, y en segundo matrimonio con Urraca, la hija bastarda de Alfonso VII. También casó a su hija Blanca con el heredero de Castilla y León, el infante Don Sancho, hijo de Alfonso VII. Una vez consolidado el trono, García Ramírez se dedicó a ampliar núcleos urbanos y a reorganizar el reino, a asegurar la frontera meridional con la concesión de fueros a Peralta, a reforzar el eje Pamplona-Tudela con la fundación de la ciudad de Olite y, por último, a completar el trazado del Camino de Santiago con la fundación de Monreal. Amparado en el vasallaje de Alfonso VII, atacó las fronteras del Reino de Aragón con 2 objetivos: hacer desistir a Ramón Berenguer de sus reivindicaciones sobre Pamplona y abrir sus fronteras para luchar contra Al-Ándalus. El 1 de julio de 1149, Ramón Berenguer IV y García Ramírez IV firmaban las paces. Renunciaban mutuamente a los reinos del otro, se devolvían las conquistas y se estableció un compromiso matrimonial entre Blanca, la hija del pamplonés, que había sido entregada al infante castellano Don Sancho en el año 1140, con Ramón Berenguer, que estaba prometido con la hija de Ramiro II, Petronila, desde el año 1137. Este compromiso matrimonial no se llevó a cabo y al final cada uno casó con aquellos que se había comprometido anteriormente. Este tratado de paz modificó las relaciones entre Pamplona y sus reinos vecinos. Aragón dejó de ser un problema y el vasallaje con Alfonso VII ya no era una garantía, sino una rémora que precisaba eliminar para culminar la restauración completa de la monarquía pamplonesa. El 21 de noviembre de 1149, García Ramírez IV moría en el camino entre Estella y Pamplona. García Ramírez se entretenía cazando y un día se cayó del caballo y se rompió el cuello. García Ramírez IV no dejó un reino poderoso ni vastos dominios conquistados, pero sí algo más importante: aseguró la continuidad del reino de Pamplona. Entre la presión de Castilla, Aragón y la nobleza interna, supo mantener a su reino con vida. Su hijo Sancho VI heredaría un trono frágil, pero consolidado, gracias a aquella década y media de supervivencia política.
La historia de García Ramírez nos recuerda que a veces la grandeza de un rey no se mide en victorias, sino en la capacidad de resistir y asegurar el futuro.